presencia del Señor, confiando a Él también cada una de nuestras actividades, sobre todo en el anuncio de la buena noticia que tenemos con el Señor y lo que vamos dando. Voy a pedir a María, que está en sala, para que nos acompañe con la oración. María Sánchez, si nos puedes ayudar, por favor. Señor Padre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este tema que vas a permitir que podamos aprender. Te pedimos que nos ilumines para María, no te poder escuchamos, entender. o soy el único que no te escucha. Ahora, Padre, aló, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me escuchan? Padre, ¿me escucha? Padre, no se escuchaba lo que estaba diciendo porque su audio estaba apagado. Muy bien, ahora sí se me escucha. Sí, Padre, ahora sí se escucha. Ok, por ahí algún problema técnico seguramente. Bien, buenas noches con todos. Ya la semana pasada habíamos abordado parte de este tema que es importante y central para el desarrollo de lo que cada uno de nosotros estamos desarrollando en el ámbito de la labor de catequesis que llevemos adelante o en el ámbito de la evangelización también. Entonces, ya habíamos hablado un poquito acerca de la vocación del ser catequista. Habíamos dicho pues que el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, es maestro, mistagogo. Habíamos hablado también que es un acompañante y que es un educador. Es importante también que podamos nosotros reconocer eh,
¿Cuál es la misión de muchos de ustedes que están en sala? Pues son laicos. Entonces decíamos que también el primer catequista dentro de una jurisdicción eclesiástica viene a ser el obispo. Es el responsable de la catequesis, teniendo como colaboradores a los sacerdotes, teniendo entre ellos también como colaboradores a los diáconos, y luego estaban también los consagrados y consagradas, religiosos y religiosas, llevando la catequesis pues desde su carisma, también dando y anunciando y dando testimonio de aquella vocación a la cual han sido llamados, ¿no? Y eso también es muy bonito e importante porque, digamos, todos los mencionados con anterioridad, pero también resaltando la figura de los consagrados y consagradas, religiosos y religiosas, aparte de ese anuncio que hacen a Jesús desde la catequesis, desde ese querigma que se anuncia, lo hacen, diríamos, con una particularidad como viene a ser en este caso, pues la vocación, ¿no? Ese carisma que llevan, esa forma de vida que también hace y es importante para la iglesia. Y esto tal vez como experiencia de muchos ha conllevado que en ello también descubran su vocación, descubran esa invitación desde sus catequistas, desde sus animadores, para hacer, para descubrir esa vocación a la cual han sido llamados. Entonces, ahora vemos también la misión del catequista laico, una cosa importante del cual nos habla el directorio de la catequesis, ¿no? Porque no solo es, diríamos, el ser por ser o la buena voluntad que puede haber, sino de por medio las exigencias que esto implica también. Por eso, en el número 121, el directorio nos dice, los laicos a través de su inserción en el mundo ofrecen un valioso servicio a la evangelización, su propia manera de vivir, atentos, como discípulos de Cristo, es una forma de proclamar el Evangelio. Su propia manera de vivir como discípulos de Cristo es una forma de proclamación del Evangelio. Esto es muy importante, que a veces podemos nosotros preguntarnos cómo tengo que anunciar, cómo tengo que decir ese querigma. Y aquí nos está dando la clave para muchos, para todos, que nuestro anuncio se hace desde nuestra propia manera de vivir, pero con una característica, siendo discípulos de Cristo. Esto es importante. No hay catequista que no sea discípulo de Cristo. No hay anuncio de Jesús si es que no somos discípulos. Y dice, comparten todas las formas de compromiso con otras personas, impregnando las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. La evangelización realizada por ellos adquiere, nos dice Lumen Gentium, en el número 36, una nota específica y una peculiar eficacia por el hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de la vida en el mundo. Es decir, dentro de su quehacer, dentro de su caminar, dentro de sus actividades, en el trabajo, en el ámbito del estudio, en la responsabilidad que también puedas tener probablemente o que algunos tienen dentro de sus comunidades. Entonces se habla que este hecho de ser catequista está en la misma persona, no que cuando sea, digamos, cuando desempeñe mi labor, sea profesional, laboral, voy a decir, no, no, ahí no soy catequista, no, ahí soy, pongo como ejemplo, universitario, soy administrador, soy tal, soy cual, ahí no me metas en el tema, ahí no catequizo. Y fíjense lo que nos está diciendo el documento de la iglesia. Es en todos los espacios, es en todos los momentos. Por eso dirá esta catequesis, por así decirlo, espontánea y ocasional, es de gran importancia,
porque está relacionada inmediatamente con el testimonio de la vida, espontánea y ocasional. Es decir, si bien es cierto, llevamos una catequesis programática, llevamos una catequesis pedagógica, llevamos una catequesis sistemática, como lo hemos dicho con anterioridad, también hay una catequesis espontánea y ocasional que se da en todo momento de nuestra vida, en todo momento de nuestro quehacer, desde con aquel que te cruzas por la mañana, que le dices buenos días, buenas tardes, ¿no? Desde eso se lo he hecho decir ¿no? Bendiciones, etcétera. Entonces, la forma, el lenguaje, la actitud, todo eso conlleva que se hace en la vida misma. Muchas veces yo he escuchado a muchos laicos como que diciendo la iglesia no se interesa, o la iglesia descuida esto, la iglesia descuida lo otro. Pero fíjense lo que nos dice la iglesia a través de sus documentos, a través de los papas. Hay una mirada importante a los laicos. Hay una atención y hay un reconocimiento a su tarea, a la labor que desempeñan. Por lo tanto, no podríamos sentirnos ajenos. Otro punto es que desconozcamos y a veces desconocemos porque no nos involucramos. No desconocemos porque no estamos en ese ambiente. Ya les decía la semana pasada, no se trata de ser catequista por ocasión, sino por vocación. Y entonces esa vocación, ese llamado, ese hecho de que yo me sienta interpelado día tras día, va a exigir también una formación, va a exigir también que yo, si soy catequista, acompaño, también debo sentirme acompañado. Y debo sentirme acompañado por las distintas, voy a usar este término, instancias o formas de la vida comunitaria. Llámese parroquia, llámese misión, llámese grupo juvenil, llámese movimiento, el que fuere. El hecho es que también uno se sienta acompañado. Pero muchas veces cunde en los laicos y en los jóvenes sobre todo esa palabrita que se repite muchas veces, ¿no? Cha, qué roche, ¿cómo voy a hablar? Qué roche. Más fácil me resulta anunciar a muchas leguas de mi casa, de mi barrio, de mi zona, que hacerlo en mi mismo lugar. Qué roche, ¿no? A veces nos sale eso. Pero si vamos a otro lugar, a una comunidad lejana, ahí, ¿no? Sí, saltamos, cantamos, hacemos la dinámica, cantamos a viva voz, etcétera. No, pero en mi barrio, no, no, ahí no me pidas hacer eso. En mi zona, no, no, ahí no me pidas. O en mi familia, mucho menos. Entonces, es importante este punto de desarrollar nuestra labor de catequesis de una forma espontánea y ocasional con nuestro testimonio de vida en el caminar diario de la vida. Luego también es importante la formación, es decir, si bien es cierto, hay una motivación, si bien es cierto, hay este deseo y este atractivo, voy a decir, por ser un catequista, por anunciar ese querigma, tengo que reconocer que debo hacerlo también en un aspecto formativo, que es importante tener los conocimientos básicos, elementales, para poder desarrollar y anunciar también. Por eso en el numeral 130 nos va a decir el directorio de la catequesis que a lo largo de los siglos la iglesia nunca ha descuidado dar prioridad a la formación de los catequistas. Al comienzo del cristianismo, la formación que se vivió en forma vivencial giró en torno al encuentro vital con Jesucristo, proclamando con autenticidad y testimoniando con la vida. Si ustedes recuerdan en la en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que solemos leer pasado la Pascua, donde hay todo ese desarrollo de la misión de Pablo, luego más adelante de Pedro, sobre todo lo que va narrando Hechos de los Apóstoles, ¿no? Es decir, dice, anunciamos de lo que hemos visto, anunciamos de lo que hemos sido testigos.
¿Mm? Entonces, ya sabemos cuál ha sido la reacción de los que estaban en torno a ellos, ¿no? Pero decían, anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído. No nos predicamos a nosotros, sino predicamos a Cristo, va a decir San Pablo. Entonces, esto también es importante, reconocer que la iglesia siempre ha tenido ese interés. Y esto también se ve como resultado a lo largo de la historia y en el reconocimiento importante, porque la santidad o muchos santos también son laicos, muchos santos que han llegado a los altares, ¿no? Por esa vivencia, por ese ser anunciadores de la catequesis del querigma en su día a día. Y esto lo vemos y lo notamos también a lo largo de la historia de la iglesia. Entonces, esto es importante reconocer. Por eso dirá, especialmente en un periodo como el presente, es importante tomar serio la rapidez de los cambios sociales y la pluralidad cultural con los desafíos que trae. Y aquí cae bien la primera lectura que les mandé a hacer respecto a cuáles eran nuestros desafíos para una catequesis hoy. ¿Mm? Entonces, aquí cae muy bien lo que nos está diciendo y va en relación a lo que tanto el directorio como ese texto de los desafíos que se tiene la catequesis es lo que para eso nos formamos. Nos formamos en relación a la circunstancia que estamos viviendo, teniendo esa lectura, siendo conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor, pero con una mirada también desde la fe, desde esa formación que vamos adquiriendo. La realidad, como sabemos, es compleja. Las necesidades son mucho más grandes hoy por hoy, aunque no lo pareciera. Pensamos que porque tenemos la tecnología, pensamos porque tenemos los grandes descubrimientos científicos y tantas otras cosas, que no digo que estén mal, sino que son buenas, pero también desde esos descubrimientos y desde esas ciencias se va también muchas veces en contra de la vida. El último documento que salió, por ejemplo, ¿no? Respecto a la dignitas infinita, la dignidad de la vida, tal vez si alguno ha leído, tal vez lo han visto en el curso de moral, no sé si ahora están viendo o ya lo vieron, ¿no? Entonces, allí también es importante tener esos ojos abiertos y esa mirada atenta para hacer esa lectura y por ende desde mi formación, desde esta formación que ustedes van teniendo, cómo abordar y cómo enfocar y qué es lo que se tiene que decir respecto a ello también. Por eso es importante la formación de ustedes, catequistas, agentes pastorales, porque repito, no es solo hablar, ¿no? Desde una manera espiritualista, desde una manera, ¿qué les digo? Meramente una cuestión allí, ¿no? De lo que escuchamos y de lo que podemos repetir, no. Muchas veces implica la propia interpretación de la realidad. Ya les decía, no, las realidades no son similares, siempre tienen una cuota de particularidad y desde esa cuota de particularidad, pues también como yo contrasto en relación a lo que me voy formando. Y esto es importante saberlo. Entonces, respecto a la formación, esto me van a disculpar, no lo he terminado todavía de, de diseñar, pero solo a modo de comentario, pero que es importante. Eso, fíjense, siempre la formación es un proceso permanente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No nos creamos que porque estamos haciendo los 3 años de la escuela de evangelización ya somos unos tromes, ya somos, no sabemos todo. Cuidado con caer en ese error. La formación es un proceso permanente. ¿Quién dirige? ¿Quién acompaña? El Espíritu Santo. Y en el seno vivo de la comunidad cristiana. Ya lo hemos dicho, el lugar de donde se descubre ese llamado, esa vocación a ser catequista es dentro de la comunidad, no fuera, no fuera, sino es desde dentro, desde esa convivencia, desde eso reconocer sus necesidades, desde ese punto
que me llama a mí decir, oye, en esto estamos fallando, en esto necesitamos, esto hay que mejorar, pues desde allí será importante saber que siempre estoy necesitado de la formación. Si les hago una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuál ha sido el último documento que han leído de la iglesia? ¿Cuál ha sido el último documento que el Papa Francisco eh, se ha podido, han podido leer o están enterados que se ha publicado? Entonces, desde allí parte, ¿no? A veces nos hemos quedado muy románticamente, disculpen que lo diga así, en Juan Pablo II, porque ha sido uno de los papas, como muy, todos, importantes, pero nos hemos quedado allí, ¿no? Pero fíjense, ha pasado más de 30 años, donde vino un papa como Benedicto XVI, teólogo, pensante, reflexivo, ¿m? Y ahora tenemos un papa, ¿no? Con su propio carisma, con su propia forma de ser, con su propia manera de anunciarnos. Si yo les preguntara cuáles son los últimos documentos del Papa Francisco, si lo hemos leído, entonces allí también encontramos respuestas a las realidades que estamos viviendo y que se está afrontando, ¿sí? Esto es importante saberlo, por eso se habla de una formación permanente. Y entonces en cuanto nos vamos formando, vamos tomando forma. Esta es muy bonito, ¿no? Fíjense, en cuanto nos vamos formando, vamos tomando forma. Dice, a desvelar la identidad más profunda de qué es la del Hijo de Dios. Es decir, conocemos más de Jesús, nos identificamos más con Jesús, en esa relación de profunda comunión con los demás, dentro de la comunidad, dentro de ese espacio donde estoy anunciando, donde estoy llevando mi ministerio de catequista. Entonces, no solo es la formación intelectual, sino que ello vaya formando mi vida, que vaya tomando esa forma en mis acciones, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis gestos. ¿Mm? Y luego va a llevar una transformación que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio. Remarco, existencialmente, es decir, en la vida, en nuestro caminar, para que ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión eclesial. No puedo pensar que lo que estoy recibiendo, en lo que me estoy formando, pueda quedarse solo en la cabeza, ¿no? Porque eso también a veces suele ser el error. Lo digo así con mucho cariño y aprecio porque lo he escuchado. ¿Mm? No, yo ya llevé, por poner como ejemplo, ¿eh? No, yo llevé los 3 años de la escuela de evangelización. Ya tengo la autoridad para hablar de tal o cual tema. Así que a mí no me póngase, no sé, de tomar lista en la catequesis. Tienes que ponerme de coordinador. Para eso me he formado. Y si no es eso, pues no, gracias, no acepto. No, a mí el párroco me tiene que poner en la catequesis que yo quiero, ¿no? A mí me tiene que poner en tal o cual cosa. ¿Me entiende? Entonces, esto es importante, ¿no? La transformación, lo que va haciendo desde ese mensaje, desde lo que voy anunciando, pero desde lo que voy bebiendo también. Luego dice conforma, ¿no? Fíjense, esto es un proceso, formación, toma forma, nos va transformando y conforma, ¿no? A los bautizados con Jesucristo, moldeando en sus corazones su rostro de hijo. Por eso viene la palabra configuración. Nos configuramos con Cristo. Nos configuramos. Y a eso estamos llamados y esa es nuestra misión también. Ir haciendo que aquel a quien acompañamos, el catecúmeno, vaya conformando, vaya transfigurando, vaya teniendo esa confirmación desde su fe, pero al mismo tiempo vaya configurándose con Cristo. Y esto quienes son catequistas tal vez con mayor experiencia podrán dar fe de ello, ¿no? Cómo han llegado
esos catecúmenos la primera vez, qué actitud tenían, y ahora tal vez entre ellos uno mismo, ¿no? Mi rechazo a la fe, mi resistencia a tal o cual cosa, o las ideas con que llegamos a la parroquia, a nuestra catequesis, con qué postura hemos estado frente a tal o cual cosa. Pero cuando se va viviendo de cerca, cuando se va teniendo de cerca, vamos entendiendo y comprendiendo la vivencia dentro de esa comunidad en ese propósito de seguir formándonos también y de cómo nos vamos configurando. Hace unos meses atrás, cuando conversaba con un hermano mayor, no tan mayor, pero con sus años de por medio, me decía una cosa, ¿no? Salió el tema allí y me decía, padre, yo también antes pensaba así, pero desde que estoy en la parroquia, desde que estoy en el grupo, desde que llevo esta responsabilidad, ya pienso distinto y sé que las cosas no son como lo dice la gente, ¿no? Y esto es bonito, porque eso es experiencia, eso es vivencia dentro de la comunidad. Y allí viene este hecho de la configuración. Y luego de en ese proceso formativo, nos vamos haciendo discípulos misioneros. Dice sujetos activos de la evangelización y sobre este fundamento capacitados por la Iglesia. Discípulos en el seguimiento de Jesús y misioneros en ir al envío. Somos enviados. Y esto también dentro de la liturgia, muchas veces tal vez ustedes han vivido esa experiencia del envío como catequistas, como animadores de comunidades, como agentes pastorales. Eso también realza, ojo, no es que nos ponga en este fin de decir acá, no tengo autoridad, no, sino de realza, de dar realce y al mismo tiempo, pues frente a la comunidad, eres reconocido por la misión que vas a desempeñar. Entonces, esto también siempre hay que tomarlo desde esta perspectiva, no como una cuestión de que ya, ahora me tienen que obedecer todos, ahora me tienen que hacer caso todos. Y yo lo que digo es palabra de Dios más que la palabra de Dios, ¿eh? Solo por exagerar, pero solo por exagerar. Y luego, una vez que soy discípulo y misionero, estoy invitado a comunicar, a acompañar y educar. Lo que ya decíamos la semana pasada, ¿no? Acompaño y educo. Somos acompañantes y educadores, pero también comunicadores. Comunicadores no lo que nosotros querramos, sino comunicadores desde el Evangelio, desde la persona de Jesús, desde lo que la iglesia va enseñándonos, desde lo que la iglesia nos va orientando también. Entonces no es el libre discurso que se nos ocurra o como se nos parezca, sino que en esa catequesis sistemática también van a estar los fundamentos. Ya hablaremos más adelante de la importancia de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios en la catequesis, cómo debemos usarlo, qué es lo que, la importancia que tiene. Entonces están los documentos de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Entonces no voy a comunicar con lo que se me plazca, lo que se me parezca, sino bajo esos fundamentos, bajo esos criterios, para ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para la comunicación de la fe y para acompañar el crecimiento de los hermanos. Entonces, justamente todo este proceso que es de formación, que nos va ayudando a tomar forma, que nos va transformando también, que nos lleva a una configuración para decirnos soy discípulo y misionero, nos van a dar los elementos que a veces creemos y pensamos que no lo tenemos, pero está en nosotros, ¿sí? Solo que a veces, ¿qué nos ayuda a la comunidad? ¿A qué nos ayuda ese hecho que nos estemos formando? A poder descubrirlos y luego a poder anunciarlos, a poderlos a dar a conocer. Esto es importante también, ¿no? Por eso dice el Señor, capacita a quienes llaman. ¿Mm? No tendremos todas las habilidades ni las cualidades,
pero en ese proceso vamos descubriendo y vamos entendiendo también. ¿Mm? Y eso es la riqueza de la comunidad, lo que nos dice también, como repito, San Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Un solo cuerpo, distintos miembros, distintas, distintos ministerios, distintos carismas, pero siendo Cristo la cabeza de él. ¿Mm? No para entrar en competencia, por si acaso, sino para entrar en esa comunión y en ese fortalecimiento dentro de esa comunidad de catequesis o dentro de esa comunidad parroquial o de esa comunidad de misión también, porque a veces suele haber esas competencias y eso implica y da a entender que resalta mucho más la parte humana que el Espíritu Santo. Fíjense que, volviendo al punto inicial, dice, bajo la guía del Espíritu Santo y en el seno vivo de la comunidad cristiana. No, si ya notamos y vemos esto como recomendación y como una reflexión personal, si ya notamos que dentro de esa comunidad empiezo a ver de reojo qué hace, qué no hace, y empiezo a sentir que el otro es mejor que yo, o que el otro va hasta así, quiere decir que el demonio anda rondando por allí, que va poniendo la cola donde busca dividir. Entonces, es para reconocer las virtudes y las cualidades que tenemos. La pregunta que nos podamos hacer, Padre, ¿dónde tengo que formarme? Padre, a qué escuela tengo que ir? ¿A la escuela de evangelización solamente? ¿O me voy a la escuela de, no sé, al IPADEF, por poner un ejemplo, ¿no? ¿O me voy a la escuela de verano que está organizando tal o cual jurisdicción eclesiástica? O padre, me voy a, no sé, estoy haciendo un curso online de catequesis y X temas. Genial, pero fíjense lo que nos dice el directorio de la catequesis, directorio general. La comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación. Es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Repito, y ustedes lo leerán. La comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. Que los otros espacios, que también son de comunidades, nos den las herramientas, nos den los elementos, indudablemente es bueno. Pero el mejor lugar, ¿no? Dice, el lugar privilegiado es la comunidad cristiana. Dice, es siempre desde la comunidad creyente que nace la proclamación del Evangelio. Invita a hombres y mujeres a convertirse y seguir a Cristo. Y es la misma comunidad que acoge a aquellos que desean conocer al Señor y empeñarse en una vida nueva. La comunidad es el vientre en el que nace y crece la vocación específica al servicio de la catequesis. Es una comunidad real, rica en dones y oportunidades, pero no exenta de límites y debilidades. Lo que decía con anterioridad, ¿no? No todos podremos tener las mismas cualidades. Y vamos a necesitar del otro, que sí lo puede tener y yo tener otras, para poder seguir y fortalecer esa tarea catequética, esa tarea formativa dentro de mi comunidad. Por lo tanto, el lugar por excelencia para la formación del catequista es la comunidad cristiana, lo que les decía antes, ¿no? Con la variedad de sus carismas y ministerios. Es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. Es el ambiente natural en el que se aprende y se vive la vida de fe. ¿Mm? Y al ser la comunidad, tengo que también tener esa actitud de acogida, la actitud también de entrar en comunión, porque a veces pasa que en parroquias grandes, donde hay varios grupos, llámese juveniles, grupos de adultos que llevan una u otra catequesis, ni se pueden ver, ni se pueden tocar, ni los puedes juntar en la misma misa. No, yo toco la misa, nosotros tocamos, estamos a cargo de la misa de 7.
No, tú estás en cargo de la misa de 10, por poner un ejemplo. Y entonces, pregunto, ¿estamos generando comunidad o estamos generando otra cosa? ¿Mm? Y a veces creamos esos guetos, esos grupitos reducidos dentro de la iglesia. Entonces, cuidado con ello, cuidado con ello. ¿Cuáles son los criterios para la formación? Hay criterios, indudablemente, no es una cuestión que solo vaya porque, a ver, lo que se nos ocurra, lo que se nos parece, no. Dice, deben tenerse en cuenta ciertos criterios que sirven de inspiración para los proyectos formativos. Es necesario capacitar a los catequistas para la evangelización en el mundo de hoy. Recuerden sobre los desafíos que tenían. ¿Cuántos de esos desafíos o todos los desafíos que hemos tenido en la lectura nos ha interpelado y nos hemos preguntado y decir, oye, ¿dónde estoy en medio de eso? ¿O qué falta, qué me falta fortalecer? ¿O en qué le tengo que poner más empeño? Tal vez me estoy descuidando en una u otra, o también puedo ser que en todas les estoy prestando atención. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el mundo nos lo exige, el mundo nos lo está pidiendo, ¿entiendes? Entonces no es solo la intención o la exigencia en la letra o en el documento, sino porque es una realidad. Bien, entonces es necesario armonizar sabiamente y con la debida atención a las personas con las verdades de fe, el crecimiento personal y la dimensión comunitaria, el cuidado en las dinámicas espirituales y la dedicación al compromiso por el bien común. Siempre la catequesis ha de tener el propósito comunitario. Bien, hablábamos respecto a los criterios de la formación. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta? Primero, una espiritualidad misionera y evangelizadora, es decir, en salida, lo que tanto nos remarca el Papa Francisco, una espiritualidad misionera y evangelizadora. Y esto es un desafío y al mismo tiempo un entrenamiento, porque no de buenas a primeras nos sentimos capacitados y voy a decir tampoco nos sentimos en ese hecho de ya el todo por el todo, ¿no? Algunos probablemente, a otros nos llevará mucho más tiempo. Por eso se habla de procesos formativos donde se respire la centralidad de la experiencia espiritual en una perspectiva misionera, siempre en salida, siempre sintiéndonos enviados. No puede haber una catequesis estática, no puede haber un catequista estático que si tengo la responsabilidad de coordinador o coordinadora, delego todas las tareas y yo me siento en el escritorio. O delego todas las responsabilidades y yo me voy a, no sé, a tomar un café a la esquina de la parroquia. Estoy exagerando, ¿eh? Solo poniendo como ejemplo. O yo en la reunión que tenemos previo de coordinación o de preparación el tema, delego a todos y yo dónde me quedo, ¿no? Viendo cómo lo desarrollan o solo me encargo de las fotos, etcétera. No, hay una invitación a sentirnos enviados. Y luego alimenta la vida del catequista, ¿no? La espiritualidad misionera y evangelizadora nos alimenta la vida del catequista y atentos y salva del individualismo, del intimismo, de la crisis de identidad y de la debilidad en el fervor. Solo este es mi grupo, que nadie se meta en mi grupo, que nadie maneje mi grupo. Si ese día yo no voy a la catequesis, ya les avisé a mis catecúmenos, a mis catequizandos, no van a ir porque yo no puedo ir. Ojo, no son tus catecúmenos, son los catecúmenos de la comunidad, de la iglesia. Entonces a veces pasa eso de que nos ponemos nosotros como centro. Nosotros nos ponemos como ese radio y como ese eje desde el cual tiene que girar todo lo demás. No, ya no lo está diciendo lo que debemos cultivar. Segundo,
Catequesis como formación integral. Formar catequistas para que puedan transmitir no solo una enseñanza, sino también una formación cristiana integral, desarrollando tareas de iniciación, de educación y de enseñanza. Se necesitan catequistas que sean al mismo tiempo maestros, educadores y testigos. Ya lo habíamos dicho esto con anterioridad. Remarco la importancia de la formación y la transformación. Esto es un proceso. No es que lo sepamos de buenas a primeras y digamos ya ahí quedó, o digamos ya no puedo, no encuentro, no estoy viendo eso. Repito, en unos toma más tiempo que en otros, pero siempre debemos ponernos en camino. Por esta razón, la formación de catequistas sabrá inspirarse también en la experiencia catecumenal, que entre otros elementos se caracteriza precisamente por esta visión de conjunto de la vida cristiana. Y esto es importante. No va a haber catequista que no haya hecho su experiencia catecumenal, es decir, no haya hecho su proceso de recibir los sacramentos, en la vivencia de la comunidad, en sus inquietudes también, en sus dudas, en sus vacilaciones, que ha correspondido y ha conllevado parte de todo este proceso y este crecimiento, ¿no? Entonces, eso también es importante, quienes están en la sala, saber y entenderlo, porque incluso lo primero que compartimos cuando ya tenemos esta condición o hemos descubierto nuestra vocación de catequesis, perdón, de catequistas, vamos a hablar de nuestra experiencia, de lo que hemos vivido, de cómo hemos aprendido. Seguramente algunas de esas las vamos a aplicar y otras las vamos a mejorar y corregir y otras serán novedosas también. Entonces, pero es importante tenerlo como una riqueza y como una base, ¿sí? Y esto nos lleva y les dejo como tarea que se pongan a pensar cómo iniciaron su proceso de formación, o mejor dicho, su vivencia catecumenal dentro de la comunidad, dentro de la parroquia, a los cuántos años lo has hecho, o tal vez recién lo has hecho también y te has dado cuenta que sí, esa riqueza te está ayudando hoy por hoy para seguir avanzando. Y luego también está el estilo de acompañamiento. La iglesia siente el deber de capacitar a sus catequistas atentos en el arte del acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y enviándolos también a acompañar a sus hermanos. Dice, en el arte del acompañamiento personal. Primero, repito, sintiéndome acompañado y luego pudiendo acompañar hasta donde se me permita y como se me permita también. Y siempre hay que estar atento a esto. No generemos dependencias de una y otra parte. Y esto es el riesgo que se vive y que se tiene también. Pensamos que el acompañamiento tiene que ser desde que empieza el sol hasta que se oculta el sol y cuando sale la luna y cuando se oculta la luna. Y cuidado con ello porque recuerden que muchas veces las realidades y las situaciones con las que llegan los catecúmenos, sean adolescentes, sean adultos y hasta hoy por hoy niños, vienen con ciertas carencias o también con ciertas limitaciones y con ciertas vivencias que terminan confundiendo la forma de cómo uno se acerca a ellos, de cómo uno va acompañándolos. Y eso también podría confundirnos a nosotros. Por lo tanto, siempre esa atención, ¿sí? Esto es una tarea importante en el saber discernir hasta dónde es el límite de una y otra cosa. Porque si no, nos terminamos confundiendo, nos lleva a un conflicto y luego se va enredando todo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto es muy delicado, por eso se habla del arte, ¿no? El arte del acompañamiento. Este estilo requiere una humilde disposición para dejarse tocar por las preguntas
y dejarse interrogar por las situaciones de la vida, con una mirada llena de compasión, pero también respetuosa de la libertad de los otros. Esto es importante y esto sí remarco y hago énfasis entre todo en lo que se va diciendo hasta el momento, respetando la libertad del otro. No señalemos, no juzguemos, no pretendamos resolver aquello que no está en nuestras manos y en nuestras posibilidades. A veces nos queremos inmolar con la situación de alguien, con la vida de alguien, ¿sí? Y terminamos más afectados frente a esto. Por eso repito, aquí sí, bastante atención. En la catequesis que estén desarrollando, en la catequesis que estén llevando, es importante preguntarse, ¿sí? Y tomar las cosas con esa serenidad y esa calma. Sobre todo evitar generar estas dependencias. Cuarto, coherencia entre los estilos formativos, ¿no? Como criterio general hay que decir que debe existir una coherencia entre la pedagogía global de la formación del catequista y la pedagogía propia de un proceso catequético. Es decir, una sintonía, ¿sí? Una sintonía entre lo que se va formulando y cómo lo voy ofreciendo, cómo lo voy dando a conocer. Por eso dice, al catequista se le sería muy difícil improvisar en su acción catequética, un estilo y una sensibilidad en los que no hubiere sido iniciado durante su formación. Por eso la primera experiencia ayuda mucho. No solo es la teoría, sino es la vivencia. No solo es aquello que nos podamos llenar la cabecita intelectualmente o conceptualmente y no hay esa experiencia y esa vivencia de comunidad, de los pasos que se da, de cómo me voy integrando y qué también de lo novedoso y cómo me va interpelando la palabra de Dios, cómo me va interpelando a mí esa celebración litúrgica, la misma Eucaristía, aquellos momentos celebrativos que tenemos, aquellos momentos de oración. Entonces no tiene que haber eh, ¿cómo diría? O sea, no tiene que ser desentonado, sino tiene que ir teniendo una entonación y una comunión también en él. Y esto es importante para todos, ¿no? No es el solo hecho de ya la cabeza, ya el conocimiento, ya, lo repito, pero si no tiene espíritu, si no tiene al Espíritu Santo, de nada nos va a servir. Bien. Quinto, perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación. No nos creamos que ya lo sabemos todo. No pensemos, porque ya repito y hago énfasis en esto porque lo he escuchado y siempre pasa. Ya me formé en tal o cual, ya llevé tal o cual cosa. Entonces a mí no me digas nada, ya lo sé, ya incluso sé cuándo va a ser el fin del mundo, estoy exagerando a modo de broma, ¿no? Y entonces yo ya me lo sé, ya sé qué es la parucía, ya sé qué es la escatología, ya sé qué es la moral, ya ahí ya está, no. Una disposición para aprender y de la autoformación. Es necesario, lo que dice, que el catequista madure en la disposición para aprender, es decir, la voluntad de dejarse tocar por la gracia, por la vida, por las personas, en una actitud serena y positiva hacia la realidad para aprender a aprender. Siempre tenemos que ser libros abiertos, debemos ser en esa intención o en esa certeza de que siempre hay por aprender algo más. Siempre hay algo por buscar más. ¿Qué debemos hacer con los hermanos? ¿Qué dices? A ver, para no pasar por alto inmediatamente lo que dice nuestra hermanita. Dice, ¿qué debemos hacer con los hermanos que quieran seguir siendo catequistas, pero no desea formarse porque cree que ya lo sabe todo? Pues significa que no ha entendido cuál es, o no ha tenido la formación también.
o no se ha ido actualizando. Eso puede pasar. Creyó y pensó que con lo que recibió fue suficiente y no hay vuelta que dar. No, no. Estamos diciendo que la formación es permanente y tiene como protagonista al Espíritu Santo por quien nos dejamos guiar y por quien nos dejamos orientar. Entonces, toda situación nos sirve como aprendizaje. Lo está diciendo, ¿no? Las personas, las circunstancias, pero desde una mirada, desde una perspectiva, desde lo que vamos siendo. Además, la disponibilidad a la autoformación es lo que permite al catequista hacer propio un método formativo y saber cómo aplicarlo a sí mismo y a su propio servicio eclesial. Esto creo que se entiende, ¿no? Es decir, lo que recibo, lo que he ido alimentándome, cómo lo he ido abordando, lo sabré luego desde mis propias estrategias o metodologías, a pesar de tener las generales, cómo puedo desarrollar. Por ejemplo, una cosa muy bonita que es catequética y pastoral también, y que eso lo he aprendido no hace mucho, a veces en el tema de la liturgia somos muy rigurosos, ¿no? Somos muy rigurosos, pero un día conversando con Monseñor, eh, el año pasado, cuando le acompañé, por ejemplo, a su visita pastoral a una parte del vicariato, ¿no? Él me decía, tú tienes que tomar los textos, ¿no? Dentro de la celebración, que a ellos les sea familiar, que a ellos les hable sobre lo que están viviendo. Y esto me pareció muy interesante, ¿no? Tal vez en el tema de la liturgia decimos, no, hoy toca esta lectura, hoy toca este evangelio, pero tal vez eso no le está diciendo nada a esa comunidad, tal vez no le, en nada le está interpelando a esa comunidad. Pero, por ejemplo, si hablamos, se me ocurre, ¿no? A ver, un domingo puede tocar un evangelio que hable de los fariseos, que hable de los escribas. En una comunidad X le puede decir, sí, un escriba era así, un escriba era así, un fariseo era así, un fariseo era así. Algo te entenderá. Pero si tal vez le dices sobre el mandamiento del amor, lo que nos dice Jesús, le puede ser más fácil y más entendible. Entonces, a eso se refiere cuando dice un propio método formativo y saber cómo aplicarlo a sí mismo y a su propio servicio eclesial. Es decir, que la misma vivencia, el mismo desarrollo de nuestra catequesis nos va a ir enseñando también y a tomar los elementos para ello, ¿no? No es solo en una cuestión teórica, sino que en la misma realidad vamos a encontrar cosas, pero partiendo de esa realidad que nos interpela, partiendo de esa circunstancia a quienes tenemos delante. ¿Mm? Entonces, esto también nos hace con más apertura, nos hace como que con más diálogo, ¿no? Nos lleva al encuentro más cercano y más directo con nuestros oyentes, llámese niños, llámese jóvenes. Y aquí una herramienta muy importante que lo voy adelantando, es a veces la misma palabra de Dios quien nos da los elementos. No sé si les comenté o lo hago ahora, recuerdo hace años, de años cuando estaba todavía en la teología, casi terminando, un compañero mío había ido a estudiar a Jerusalén, a Tierra Santa. Allá terminó la teología. Entonces él regresó para nosotros tener una celebración dentro de nuestra formación, pero antes teníamos que hacer un retiro de un mes, ¿no? Entonces, bueno, nos fuimos a Ayacucho, allá para que nos dirigieran el retiro, y parte del retiro, pues el director de retiro había programado que vayamos a acompañar a una comunidad los domingos a la catequesis con los niños. Y ya, genial, ¿no? La emoción también, la alegría de compartir. Y yo le digo a mi compañero, no, tú te encargas del tema y yo me encargo de las dinámicas. Entonces dice, ya, genial. Entonces llegamos, niños entre 8, 10 años, 11 años. Entonces el tema a desarrollar era sobre la creación, los 6 días.
Y claro, mi hermano, mi compañero venía con toda su formación teológica de Tierra Santa, con toda la teología arriba. Y pues los niños, ni caso que les hablaba de esto, los hablaba del otro, que por aquí, que por allá. Y aparte que este era un blancón cajamarquino, yo miraba que se ponía rojo y ya no sabía qué hacer porque los niños corrían por aquí y para allá. Y allí dije, bueno, déjame, le digo, yo me encargo. Entonces empecé con este canto que seguro lo sabe, ¿no? Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan. En el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan. Entonces, a ver, niños, todos cantamos, los niños repetían. Entonces, ¿Dios qué es? Dios es amor. Dios creó el mundo por amor. Y, y los niños calmaditos, tranquilitos, seguían, y mi compañero se quedó boquiabierto, ¿no? Y yo digo, pues, fíjense, una forma de llevar adelante una catequesis sin tantas cosas de por medio, ¿no? Y eso es lo que nos enseña también entre esas formas de aplicarlo desde la experiencia que vamos teniendo. Bien, y como último punto en referencia a esto, ¿no? La dinámica de laboratorio en el contexto grupal, ¿no? Es un poquito raro, pero es como una práctica formativa en la que la fe se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones y las formulaciones que cada uno con miras a un aprendizaje formulador. La dinámica de laboratorio en el contexto grupal, es decir, lo que nos va enseñando la misma experiencia, la misma vivencia. En cuanto somos conscientes de nuestra realidad comunitaria, de nuestra vivencia de la comunidad, voy a saber también cómo apoyar y acompañar a mi comunidad. Y ese propósito ha tenido la tarea que les he dejado último, ¿no? Que me hagan esa descripción de su realidad. ¿Mm? Como les cuesta leer, creo, les cansa leer, entonces voy a ver si no les cuesta escribir, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? Luego desde allí voy a saber cómo acompañar a mi comunidad, voy a saber cómo guiar a mi comunidad, cómo puedo animar a mi comunidad también. Entonces, esto es importante. Y aquí una cita, ¿no? En el 136 nos dice el directorio general de la catequesis. La formación del catequista incluye varias dimensiones. La más profunda hace referencia al ser catequista, incluso antes de ser catequista. De hecho, la formación lo ayuda a madurar como persona, como creyente y como apóstol. Fíjense, antes de ser catequista, ¿qué hemos sido? Catecúmenos. Hemos sido oyentes, hemos sido participantes. Y desde allí se nos ha ido acompañando. Y eso también nos sirve como base. Bien, entonces esto era lo que hoy quería compartir. Hay otros elementos que ya lo voy a dejar cuando lo suba a la plataforma y que pues para pasar luego a otro tema. Es casi el complemento de lo que he ido compartiendo con ustedes. No sé si hasta aquí hay una pregunta, alguna inquietud o alguna resonancia también, que siempre es importante saberlo y entenderlo, ¿no? O alguna cosa también que pueda quedar al aire. Padre, buenas noches. Sí, ¿Me buenas escucha? noches. Eh, Sí, Padre, una consulta y aparte, digamos que nosotros como catequistas llevamos a con los niños y todo. Es importante también a la par trabajar con los padres de familia, porque indudable. creo se quedaría ahí nada más con nosotros y los niños, pero quien refuerce también creo debe ser de una parte los papás. Claro, indudablemente los papás cumplen una tarea fundamental y eso también nos involucra a nosotros, porque quienes lo dice los documentos de la iglesia y lo decía también con anterioridad, los primeros catequistas son los padres.
pero a veces los roles se han invertido, ¿no? Pareciera que nosotros somos las dos cosas, padres y al mismo tiempo catequistas. Pero sí es importante y eso es una recomendación y gracias por la intervención. Yo les sugiero que cuando ustedes inicien sus catequesis, sobre todo tratándose de niños y de adolescentes, convoquen a una primera reunión a la semana, a los 15 días o tal vez al mes nomás que están desarrollando su catequesis, porque eso va a ser importante para que a ellos les hagan caer en cuenta eso, ¿no? Que también tienen una responsabilidad y una misión para con los suyos. Y eso ayuda muchísimo. Son a veces los que van a acercar a los chicos y a sus familias a la participación en la comunidad. Por eso sí como recomendación, ¿no? Que al comienzo de una catequesis y con frecuencia, no solo al comienzo, no solo llamarles a una reunión para coordinar cómo va a ser la ceremonia o solo para el retiro de que le traigan la cartita, le traigan un regalito, no, sino que en esa cercanía y en esa comunión también luego se involucran ellos en esa tarea formativa hacia sus hijos, ¿no? Sí es importante, eso es importante. Escriben en el chat, pues la definición de laico es decir hermano en la fe. Luego dice, sugiero, bueno, creo que lo han tenido este año, Luz, ha habido este año, ahora último, en noviembre o octubre creo ha sido, sí se ha tenido a retiro en Quillazú. Sé que de los 2 días del fin de semana que se tuvo, ha sido una mañana, pero ha habido el retiro. Si es que tal vez no has podido participar, tal vez no estás enterada, pero sí hubo el retiro. Bien, ¿alguna otra pregunta? Padre Víctor, otra duda que tengo. Digamos que nosotros que nos estamos formando, ¿no? Que estamos estudiando, terminan nuestros 3 años de estudio. ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Porque esto es algo constante, es algo que se va aprendiendo cada día, con todos los avances de la tecnología y todas esas cosas que van avanzando en el cambio de la época que estamos viviendo. Como te digo, también nosotros estar siempre a la vanguardia, ¿no? Preparados para lo que se va viniendo cada día. ¿Qué seguiría Sí, para o sea, nosotros que estamos estudiando, padre? en primer lugar, aparte de eso, lo que he dicho hace rato, ¿no? La autoformación y luego también que haya una formación guiada, orientada, puede ser en tu parroquia, puede ser sobre un tema en específico. Entonces eso también lleva y conlleva que como escuela de evangelización seguramente los desafíos siempre se van a presentar, temas que ya no se aborden como curso en general, sino como tal vez un tema en específico, ¿no? Se me ocurre este documento sobre Dignitas Infinita, por ejemplo, que habla de la dignidad de la persona. Pensamos que se reduce a eso, ya, la dignidad de la persona y punto, pero abarca varios temas, varios puntos importantes, la eutanasia, el aborto, el suicidio y tantos otros temas, muy aparte de la moral en general, ¿no? Pero entonces eso también seguramente se va a ir pensando en función a las situaciones que se vaya presentando y los desafíos que se vaya teniendo en ese caminar. Pero remarco la importancia de la autoformación, ¿sí? Porque siempre hay espacios que se generan para actualizarse en ese punto también, ¿no? Ya, padre, gracias. Muy bien.
¿Alguna otra intervención más? Padre, buenas noches. La Zulma Esteban Arellano. Buenas noches, Zulma. Padrecito, y también con respecto a siguiendo lo que dice la hermanita, para complementar nuestra formación, también podríamos, creo yo, ¿no? Llevar quizás algunos talleres o, no sé, algunos cursos de cómo aprenden cada persona en sus diferentes etapas, ¿no? Porque eh, a veces olvidamos, creo, el aprendizaje de un niño, cómo se da el aprendizaje de un adolescente, de un adulto, y creo que, si no me equivoco, ahí están las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, sería también, creo, no considerable, si es que se puede, tengamos tiempo, pues, tratar de aprender, porque lo que queremos es transmitir que sea un aprendizaje vivencial, significativo, duradero. Entonces, para ello también tenemos que conocer cómo aprende el ser humano en sus diferentes etapas. Mm, es lo que creo, padre. Gracias. Bien, Zulma. Sí, lo que dices es importante, pero eso, digamos, esos desafíos o el saber también para qué grupo o de qué forma me siento invitado y llamado a un grupo determinado, se va viendo en esa formación y en esa transformación que iba diciendo, ¿no? Es decir, a medida que uno va formándose, va reconociendo también sus cualidades y sus capacidades y donde uno puede desempeñarse mejor, que a veces no es una cuestión de edad, sino también de la actitud y la disposición de cada uno. Por poner solo ejemplos, ¿no? A veces la catequesis de primera comunión la llevan personas adultas, personas que hacen esa conexión inmediata con los niños y personas también adultas mayores que hacen una buena conexión con los jóvenes. Entonces, fíjense que a veces no se trata de pensar que tú como catequista de 18 19 puedes ir con los niños nada más, ¿no? No, o sea, las habilidades se van desarrollando, las habilidades se van descubriendo, como repito, en ese proceso ¿no? De formación y de transformación también. Por eso tiene que ser con esa mirada abierta, con esos sentidos bien despiertos también para saber a dónde nos vamos sintiendo llamados. Hay catequistas jóvenes que trabajan muy bien con adultos mayores, como con adultos también, y a otros que les puede costar, pero en ese proceso es donde se va descubriendo. Ya, padre, gracias por la respuesta. Muy bien, Zulma. Padre, buenas noches. Le saluda Elizabeth de Pangoa. Elizabeth, cuéntame, ¿qué nos quieres comentar? A ver, padre, sobre el comentario que están conversando ahorita, que es muy importante ser catequista. Yo también recién mi primer año que estoy estudiando y, y bonito, ¿no? Las cosas que estoy escuchando de los padres, la palabra de Dios. La verdad que para mí es una alegría. Yo ahorita estoy apoyando a la hermana María en lo que es de niños de primaria, ¿no? De 9 a 10 y Sí, se te fue, creo, el audio. me dejó el día domingo para yo también. Y creo que esa educación, poco a poco, ¿no? Yo también me estoy involucrando recién, ¿no? Y si algún día me toca de repente para dar las enseñanzas a las personas mayores o adolescentes, yo creo que todo se puede, ¿no? Esa sería mi opinión, padre, y a la vez también usar estrategias, ¿no? Antes de iniciar las clases de catequesis, una motivación, como dijo usted también, ¿no? Que no podemos ir de frente a la... Sí, una buena catequesis y una catequesis que te hace sentir Siempre en satisfecho cuando, siempre y
presentaron. Yo creo que más confianza. Claro, entonces nos hicimos amigos y poco a poco, hay que ser flexibles también, ¿no? Como dice, un docente más somos, ¿no? Con las experiencias que uno va experimentando a pasar de los años, ¿no? Eso sería padre. Gracias. Sí, como les iba diciendo, es importante la vivencia y la experiencia que se ha tenido también. O sea, eso enriquece mucho a cada uno de nosotros. No podemos restar y pensar que ese comienzo, esos inicios, no tienen valor. Sí tienen valor porque es nuestra experiencia y de allí partió todo. Y por otro lado, también, pues, el desafío siempre va a estar para todos. Pero sí es importante preparar una catequesis, ¿no? Es decir, poder coordinar, poder desarrollarla, poder saber quién se encarga de cada punto. Y cuando esta catequesis está preparada, a pesar de sus imprevistos que pueda tener, cuando te has empapado y te has involucrado, se siente, o sea, tiene la satisfacción de decir, o sea, sí, ¿no? Lo he vivido, lo he sentido, te has emocionado, a veces hasta has llegado al borde de... ¿Por qué? Porque lo has preparado y ha resultado. Por eso la recomendación también es no improvisar. Siempre tiene que haber una preparación, una coordinación para cómo desarrollar. Eso sí es importante. Bien, pues siendo las 9:24, hoy hemos empezado un poquito tarde por algunas fallas técnicas, agradeciendo la presencia y participación de todos. Pues nos despedimos confiando todo lo que hemos aprendido y lo que el Señor nos vaya confiando a nuestra Madre la Virgen María. Le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que nuestra Madre la Virgen María nos conceda una noche tranquila y guarde de nuestros sueños en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, un gusto, hasta la próxima. Buenas noches, Bendiciones. Gracias, Padre.